Hola, buenos días. Como siguiente tema al de los diuréticos que se utilizaban como antihipertensivos, hoy vamos a hablar de otro grupo de fármacos que también se utilizan como antihipertensivos y que son los fármacos que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Y en este grupo de fármacos se incluye a tres fármacos o grupo de fármacos: a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que seguro que todos conocéis si también tenéis a alguien conocido que toma un enalapril o un lisinopril o un captopril, ¿vale? Luego estaría otro grupo que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que son receptores llamados AT1. También se les llama ARA2 o se les llama sartanes. Y aquí se incluyen al olmesartán, al telmisartán, al losartán, etc. Y luego, por último, serían los inhibidores de la renina. Y aquí solo se incluye al isquireno, ¿vale? Entonces, para ver bien lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo mejor es que os ponga un dibujo, ¿vale? Un esquema. Ya con ese esquema ya es más fácil que vosotros lo entendáis y que yo me explique, ¿vale? Entonces ahí va el dibujo. A ver, cuando se produce una caída importante de la presión arterial, se estimula la secreción de la renina, ¿vale? Que se sintetiza a nivel de las células justaglomerulares del riñón. Aunque también el sistema simpático hace que se libere renina, ¿vale? La renina, según lo veis ahí en el dibujo, va a ser la responsable de que el angiotensinógeno pase a angiotensina 1, ¿vale? Esta angiotensina 1 es inactiva y por medio de la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2, que es la forma activa. Y luego ya esta angiotensina 2 puede hacer dos cosas: o bien unirse a receptores AT1 o bien unirse a receptores AT2. Cuando se une a los receptores AT1, ¿qué se produce? Se produce una vasoconstricción, por lo que va a aumentar la tensión o la presión arterial, se produce una retención salina de sodio, se produce una retención de agua, con lo cual aumenta la volemia, se produce una hipertrofia vascular y se produce además también actividad simpática. Cuando se une a los receptores AT2, aunque el mecanismo de acción es poco conocido, se producen acciones totalmente opuestas a las de la unión de la angiotensina 2 al receptor AT1, ¿vale? Por lo tanto, según veis en el dibujito y que lo he puesto en rojo, ¿cómo podemos actuar sobre este sistema? Pues de tres maneras: fármacos que inhiban a la renina, ¿vale? Con lo cual no da lugar a toda esta cascada que vemos aquí. Fármacos que inhiban a la enzima convertidora de angiotensina, que son los que pongo en rojo como IEK, ¿vale? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. O bien ya podemos inhibir la unión de la angiotensina 2 con los receptores AT1, y esto sería el grupo de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o ARA2 o llamados sartanes, ¿vale? Bueno, pues a continuación ya quito este dibujito y a continuación os voy a poner otro, ¿vale? Os voy a poner otro en el que vamos a ver los efectos mediados por la activación de los receptores AT1, ¿vale? Y luego ya a raíz de ahí, después de este dibujo, ya empiezo a hablar del grupo de fármacos. Vale, pues como veis en el dibujo, los efectos mediados por la activación de los receptores AT1, es decir, por la unión de la angiotensina 2 al receptor AT1, son los siguientes. Sobre corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, con lo que supone o lo que lleva consigo un aumento del gasto cardíaco. Sobre los vasos o sobre las arterias va a producir una vasoconstricción, con lo cual va a dar lugar también a un remodelado vascular y se va a producir así una hipertrofia del músculo liso. Y al haber una vasoconstricción, pues se va a producir un aumento de la presión o de la tensión arterial. Luego, sobre el sistema nervioso central, se va a estimular la secreción de la vasopresina, con lo que se va a producir también una vasoconstricción y es la hormona también denominada ADH, que es la hormona antidiurética. Con lo que
con la consiguiente aumento de la volemia y aumento de la sed y el apetito por la sal, ¿vale? Esta respuesta de la estimulación de la secreción de la vasopresina es una respuesta presora rápida, ¿vale? Y luego, a nivel del riñón, que esta ya es una respuesta presora lenta, se estimula la secreción de la aldosterona, que os acordáis que ya la habíamos visto cuando estudiábamos los inhibidores o antagonistas de la aldosterona. Acordaros que era la espironolactona. Entonces, cuando se estimula la secreción de la aldosterona, se produce la reabsorción de sodio y de agua, y os he puesto entre paréntesis, y se favorece la excreción de potasio. Por eso, si recordáis, la aldosterona era los fármacos que inhibían a la aldosterona, como eran la espironolactona, eran fármacos ahorradores de potasio, porque esa excreción de potasio se eliminaba, ¿vale? Por lo tanto, si se produce la reabsorción de sodio y de agua, se produce también un aumento de la volemia. Además que se produce un aumento de la presión intraglomerular, dando lugar a lesiones glomerulares que van a dar lugar a proteinuria y a microalbuminuria, ¿vale? Todo esto que va a dar lugar a una serie de patologías, y estas patologías provocadas por la unión de la angiotensina 2 a los receptores AT1, ¿cuáles son? Pues hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, cerebral o renal, aterosclerosis y nefropatía diabética, ¿vale? A continuación ya quito el dibujo y vamos a hablar ya del grupo de fármacos, ¿vale? Esperad que me ponga bien con mis hojitas, porque si no, no voy viendo, un poco siempre me guío por un esquema. A ver, el primer grupo de fármacos, hemos dicho, vamos a estudiar, serían los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son el captopril, el lisinopril, el enalapril y ramipril. Yo os he traído aquí, hoy sí que he cogido de la farmacia para que lo veáis, por ejemplo, que lo veis, que es el enalapril de 20 miligramos, aunque también le hay de 5 y de 10. Y he cogido otro, como por ejemplo que veis que es el captopril, ¿vale? El primer inhibidor de la ECA que salió es el captopril, que salió en el año 1977. Pero ¿qué ocurre? Que el captopril, aunque actúa de una forma más rápida, tiene un efecto más leve y menos duradero. Habría que tomar varias veces al día, con lo cual generalmente se utiliza más el enalapril. Quizá en la farmacia yo creo que el que más se dispensa con diferencia como inhibidor de la ECA es el enalapril, ¿vale? Los efectos farmacológicos que produce el enalapril o cualquier inhibidor de la ECA, ¿vale? Como se inhibía la ECA, no se produce la cascada que hemos visto y se produce. Disminuyen las resistencias vasculares periféricas al producirse una vasodilatación arteriovenosa. Disminuye la retención de sodio y de agua. Disminuye la secreción de aldosterona y de vasopresina. Mejora la hemodinámica renal y mejoran el remodelado vascular y cardíaco, evitando la hipertrofia del ventrículo. Con todo esto, ¿qué hacen los inhibidores de la ECA? Pues se utilizan como antihipertensivos porque disminuyen la presión arterial, también mejoran la insuficiencia cardíaca, se previene también el deterioro renal y disminuye la incidencia de infarto y la mortalidad posinfarto, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, y también te dice que disminuye la hipertensión arterial cuando existe una disfunción del ventrículo, ¿vale? La farmacocinética, lo más importante es decir, es que son profármacos, son ésteres que al reabsorberse van a dar lugar se hidrolizan y van a dar lugar a su forma activa. Y también que se elimina en vía renal. Eso es lo más importante. Luego, como importante también que decir sus efectos secundarios. Sus efectos secundarios serían 6, ¿vale? Lo más importantes. Lo primero, que van a dar lugar a tos. No he dicho antes, aunque yo creo que aparecía en el esquema, que un minutito que vea el esquema para decirlo bien. La ECA, además de tener como sustrato a la angiotensina 1, también tiene como sustrato a la bradicina, ¿vale?
cuando se inhibe este sistema, se va a inhibir la degradación de la bradicina y esto va a dar lugar a una broncoconstricción. Y como hay una broncoconstricción, se va a producir tos. Esta tos es muy característica sobre todo del enalapril. Es una tos que se da como entre el 5 y el 20% de los pacientes, no sé por qué razón, pero preferentemente en mujeres. Es una tos que puede aparecer a los días o incluso puede aparecer también a los meses y que no responde a antitusivos, ¿vale? Entonces, muchas veces, si acaso fuera súper incómoda para alguien, pues luego se trataría de cambiar de antihipertensivo por ejemplo, por ARA2, ¿vale? O sea que la primera sería, el primer efecto secundario sería la tos porque aumentaría la bradicina, ¿vale? Y con esto se produciría una vasoconstricción bronquial o broncoconstricción, ¿vale? Luego existe riesgo de hipopotensión, pero esta hipopotensión, existe riesgo de hipotensión, de disminución de la tensión arterial, pero no es relevante, no es importante. Habría que vigilar en las primeras semanas de tratamiento cuánto baja la tensión arterial, ¿vale? Luego, riesgo de hiperpotasemia. Este riesgo de hiperpotasemia ya lo hemos visto en el dibujito, que es porque se estimulaba la secreción de aldosterona, ¿vale? Y esta aldosterona hace que no se excrete al inhibirse la liberación o la estimulación de la secreción de aldosterona, hace que no se excrete el potasio y que produzca una hiperpotasemia. Entonces, esta hiperpotasemia es más importante cuando hay insuficiencia renal o cuando se toman suplementos de potasio o cuando además hay por medio diuréticos ahorradores de potasio, como habíamos dicho que era la espironolactona, ¿vale? Luego, también puede producir angiodema. Este angiodema no es raro, es un efecto secundario raro, pero sí que es muy importante porque es muy grave, ya que afecta tanto a la cara como a los labios como a la glotis y podría haber en algún caso hasta la muerte por obstrucción de la vía aérea, ¿vale? Son también teratógenos, no se pueden dar en mujeres gestantes ni tampoco en mujeres en periodo de lactancia. Y otro efecto secundario es la insuficiencia renal aguda. Este efecto secundario es más importante en las personas que tienen una estenosis de la arteria renal, ¿vale? Cuando existe una estenosis de la arteria renal bilateral, bien por problemas de nacimiento o bien por arteriosclerosis, va a haber una hipoperfusión renal, ¿vale? Y esto va a hacer que se produzca una contracción de la arteria renal eferente, que hace que se mantenga una tasa de filtración glomerular adecuada. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que cuando se da un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, se va a relajar esta arteria eferente y va a disminuir la tasa de filtración glomerular y por lo tanto va a existir un riesgo de fallo renal agudo, ¿vale? Y este riesgo también sería más importante si encima se dan AINES, ¿vale? AINES que eran los fármacos antiinflamatorios como tipo ibuprofeno, naproxeno y demás que hemos dicho muchas veces. ¿Vale? Estos serían los efectos, las reacciones adversas, que repito, tos, hipotensión, aunque no es relevante, pero sí hay que vigilar en las primeras semanas de tratamiento, riesgo de hiperpotasemia, insuficiencia renal aguda, son teratógenos y angiodema, ¿vale? Interacciones, pues van a interaccionar con los AINES, ¿vale? Por lo tanto, en el caso de que se tomen AINES hay que reajustar dosis. Van a interaccionar con fármacos diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, aumenta la toxicidad del litio y bueno, el caso del captopril compite con la digoxina por su excreción renal y habría también que ajustar dosis. ¿Cuáles son las indicaciones de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Son hipertensión, ¿vale?
Generalmente se normaliza la presión arterial en el 50% de las personas que se las prescribe por primera vez un inhibidor de la ECA, como puede ser el enalapril, ¿vale? Se pueden dar también junto a tiazidas y junto a antagonistas del calcio. Yo mirad, he traído aquí un ejemplo en el que se ve, ¿lo veis? Como el enalapril va junto con la hidroclorotiazida. Enalapril 20 miligramos, hidroclorotiazida 12,5 miligramos, ¿vale? Por lo tanto, la primera indicación de un inhibidor de la ECA es como antihipertensivo para bajar la tensión arterial. El segundo sería en insuficiencia cardíaca. Habíamos dicho que se mejoraba, pues, como, espérate que lo quiero expresar igual que lo digo, que se mejoraba, mejoran el remodelado vascular y cardíaco, ¿vale? Entonces también se utilizan para insuficiencia cardíaca. Se ha comprobado que disminuye la mortalidad y retrasan la progresión de la insuficiencia cardíaca, disminuye la incidencia de infarto y de muerte súbita y en general mejora la estructura cardíaca, ¿vale? Luego, también en infarto agudo de miocardio disminuye también la mortalidad posinfarto y en nefropatía diabética, ¿vale? Previenen los riesgos de nefropatía diabética y la progresión del deterioro renal que es característico de una diabetes, ¿vale? Luego, como segundo grupo estarían los inhibidores de los receptores AT1 de la angiotensina 2, que son los llamados ARA2 o sartanes, que se incluyen el valsartán, el losartán y el candesartán. El primero que salió fue el losartán. Yo os he traído aquí, por ejemplo, en este caso, que veis que es el valsartán, en este caso con una dosis de 160 miligramos. También la hay de 80. Y también os he traído para que veáis que en el caso también de estos sartanes o el valsartán, también veis, en este caso está junto con la hidroclorotiazida. Valsartán, mirad, también he dicho que hay dosis de 80, pues también la hay de 320 y con hidroclorotiazida, ¿vale? Entonces, este grupo lo que hace, que hemos dicho que era, inhibían la unión de la angiotensina 2 a sus receptores, ¿vale? Por lo tanto, no se va a producir ni vasoconstricción, ni retención de sal, ni retención de agua, ni hipertrofia vascular, ni secreción de aldosterona, ni secreción de vasopresina. Por lo tanto, va a dar lugar a todas esas, se va a unir, por lo tanto, la angiotensina 2 a los receptores AT2 y se van a producir todas las acciones opuestas, ¿vale? Se va a producir vasodilatación, se disminuye la retención de agua y de sodio, se mejora la función renal y se produce una mejora o remodelado vascular, ¿vale? Lo único importante decir que en este caso no se va a afectar a lo que es la degradación de la bradicina, que sí que se va a seguir degradando, por lo tanto, como efecto secundario no va a aparecer tos en el caso de los sartanes. Como reacciones adversas también se va a producir la hipotensión, también hay un riesgo de hiperpotasemia, de insuficiencia renal aguda y también son teratógenos. A diferencia de los IEK, no se produce esa tos, hemos dicho, y el riesgo de angioedemas es menor, ¿vale? Aquí, como importante decir que la biodisponibilidad de este grupo oral es del 33% y se metabolizan vía hígado, ¿vale? Por lo tanto, no se aconsejarían en personas que tengan, pues eso, problemas o fallo o daño hepático, ¿vale? En indicaciones, ¿cuáles serían? Pues hipertensión arterial, pero en este caso generalmente también se asocian a tiazidas, como hemos visto este ejemplo del valsartán con la hidroclorotiazida. En insuficiencia cardíaca, pero en insuficiencia cardíaca como fármacos de elección, los primeros serían los IECA, ¿vale? No los sartanes. En posinfarto agudo de miocardio, en nefropatía diabética, es el fármaco de elección en el caso de diabetes tipo 2, ¿vale? Y ya está, esas serían sus indicaciones. Y por último, tendríamos el último grupo de fármacos, que serían los inhibidores de la renina, ¿vale? Que sería el alisquireno. Es un fármaco más reciente
Y lo que hacía, hemos dicho, al inhibir la renina es inhibir el paso del angiotensinógeno en angiotensina. Su semivida es de 20 a 45 horas, por lo tanto tiene un efecto muy largo. Se usa solo, se puede unir también con la hidroclorotiazida y con otro grupo de fármacos que veremos más tarde, que son las dihidropiridinas, como por ejemplo el amlodipino. ¿Y qué más deciros? Pues nada más, simplemente ya decir que jamás se debe dar junto un IECA, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, con un ARA2 o uno u otro. Ambos grupos se pueden utilizar con hidroclorotiazidas, pero ellos juntos no, y tampoco con alisquireno, ¿vale? Y nada más, eso es lo más importante. Si hubiera alguna cosita que no haya dicho, pues la volvería a repetir. Así que nada más, un beso fuerte, chao.